Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos con ustedes, Federico Armillas y Javier Torres. Y el tema que queremos trabajar en esta presentación, que vamos a hacerla con un formato nuevo, tiene que ver con la noticia de los días pasados, y es este problema de corrupción en la gestión pública, en especial de formas complicadas de uso de violencia, etcétera, contra la ciudadanía y contra gestores públicos. ¿Cómo lo ves, Javier? Bueno, sin duda, lo que ha ocurrido en Ancash en particular, con sicariato incluido, no solo corrupción, o sea, ahí hay las acusaciones del presidente regional son por asesinato, en fin, y hay la orden de detención, en fin. Es un caso particular, pero que uno ve que en otras regiones también se ha estado dando prácticas de corrupción y el sicariato más vinculado a todos estos temas de construcción civil. Ahora, de obras, sí, ¿no es cierto? Claro, obras de infraestructura, en fin, que también se da acá en Lima, es otro tema, más en el sector privado, pero en regiones donde hay muchos recursos y hay obras de infraestructura, esto parece que se ha enhebrado, ¿no? Y ha creado esta trama. Ahora, lo que uno percibe, más allá de los procesos y de las investigaciones que se tienen que hacer, es que empieza a haber un discurso. Ayer Lourdes Flores, por ejemplo, ha dicho hay que revisar la descentralización. Bueno, si uno dice hay que revisar y para mejorar, perfecto. La pregunta es que si hay quienes están interesados en que se regrese pues a una gestión totalmente centralizada como la que teníamos en el Perú. No creo que sea el caso necesariamente de Lourdes Flores, pero sí es momento de revisar la descentralización, sí es momento de revisar qué cosa funciona y qué cosa no funciona, y sobre todo creo que es un buen momento. Quizás antes de avanzar en esa línea, perdona que te corte, ¿tú crees que un régimen centralista es por sí mismo tiene menos riesgo de corrupción que un régimen descentralizado? No, nosotros hemos vivido el gobierno más corrupto de nuestra historia, fue el gobierno de Alberto Fujimori. Era un régimen muy centralizado, con el poder muy concentrado en una sola persona, además. Entonces, ¿qué es lo que puede contribuir? Porque creo que esa es una preocupación de todos, sí, ¿no es cierto? Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que puede contribuir a que tengamos una gestión pública más transparente, con menos corrupción? O sea, yo creo que en lo que es la gestión pública tú tienes varias formas de control. Y creo que ninguna está funcionando bien. Yo creo que ese es el problema. Es decir, tú tienes el control administrativo. De acuerdo. No ha estado funcionando de la manera correcta. Tenemos un problema serio en la Contraloría General de la República en términos de su cobertura, de su capacidad. Sí. Llega tarde. Es decir, las evaluaciones son muchas veces a posteriori. Entonces tienes ese problema, hay una confusión en las oficinas de control interno de quién dependen, ¿no? Ese es un tema de detalle, pero ahí es el nudo, porque ahí empieza el control. Esa es una. Donde hay confusión se pasa la pelota. Así es, claro. Para ponernos mundialistas, es mucho más fácil. El otro tema es el control político. Los consejos regionales no funcionan. Son entes muy pequeños. Ese es un punto. ¿Es que no funciona o es que el diseño le ha quitado poder a los consejos regionales? O sea, no hay un contrapeso político en el gobierno regional entre la presidencia y el consejo regional. Claro, por el sistema de elección, por los cambios que se le hicieron en general, y además por la debilidad de los mismos movimientos regionales y de los partidos políticos nacionales que tienen alguna representación en estos consejos, porque un movimiento regional termina las elecciones y el consejero de minoría simplemente no le rinde cuentas a nadie, no depende de nadie, es ante sí y para sí. ¿Qué pasa, ¿no? Un poco con todos los consejeros, ¿no? Porque el esquema de elección actual, cada consejero, digamos, es designado, electo por distrito único, digamos, uninominal. Además. Claro, entonces no funciona bien el control administrativo y el control político es muy débil, ¿no? Ya vamos a decir que es débil, ¿no?
no recogen los consejeros las preocupaciones de la gente. Después tienes el control ciudadano, que también está planteado como un mecanismo en términos de vigilancia, pero a diferencia del nivel local, donde el ciudadano, sobre todo en los distritos, está cerca de la gestión a nivel regional, salvo los que viven en la capital de la región, no hay forma de que realmente ese control funcione del todo Pero, bien. a ver, ¿no? en el diseño de la descentralización habían algunos mecanismos que eran claves justamente para enfrentar este tipo de problemas, ¿no? La Constitución establece que tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales deben ser gobernados utilizando el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo. Y ambas herramientas implican que los diversos niveles de gobierno coordinan entre sí en cada territorio y que la sociedad civil, en un sentido amplio, o sea, trabajadores, empresarios, jóvenes, poblaciones originarias, ¿no?, participan en el proceso para ver qué se hace con los recursos. La idea es que estos mecanismos ayuden a evitar, por lo menos en el diseño, la corrupción. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo diría que el problema es que los mecanismos en términos de participación, digamos que han funcionado. Es decir, la gente ha participado, creo que de buena fe, ha dado su opinión, ha presentado sus expedientes en algunos casos, porque se ha ido volviendo más complejo todo el tema del presupuesto. Pero el tema es que el control, para que sea efectivo, tiene que tener, es decir, si yo controlo o si yo digo acá algo está mal, eso inmediatamente tiene que generar alguna obligación. Tiene que haber una obligatoriedad, o sea, porque si no, es como que yo hago una recomendación, es un poco como la defensoría. No está mal que exista la defensoría, pero tú tienes que tener un ente que controla. Y entonces, si los espacios en los que participa la ciudadanía solo son consultivos, ¿no?, porque así están funcionando, no generan una obligación, no son mandatorios, entonces se debilita. Y yo creo que, si bien mucha gente sigue participando en estos espacios, eso también ha hecho que algunos digan, bueno, ahí está bien para proponer, plantear algunas cosas, pero ahí no vamos a controlar las cosas. Pero quizás entonces hay que volver a darle toda la fuerza que requiere la participación. No, sin duda. Y la rendición de cuentas por parte de las autoridades, y quizás eso puede ser un gran compromiso en este proceso electoral. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes.